Hola, ¿qué tal? Nuevamente hace 3 semanas, 4 semanas creo que no nos vemos en Ensayar Arquitectura y quería volver a contarles que este espacio que la facultad y el departamento ofrece a través de mi tiránica curaduría, este, en verdad es un espacio para que nuestros profesores y exalumnos puedan exponer trabajos en proceso, ideas, preocupaciones y curiosidades, cualquiera sea. La verdad que se los dejo a criterio de cada profesor cuando los llame, pero siempre con la idea de poder entablar un espacio de conversación. Y por eso, por la idea de que es un espacio más informal, menos académico, es que le llamo ensayo o ensayar arquitecturas, porque cada una de estas ideas es como ensayar una idea, una preocupación que podemos tener con respecto a algo, a nuestra práctica. Lo que sí como requisito es que no nos cuenten sobre su docencia en la Católica, porque ya los conocemos un poco más desde ahí. Este ensayo, el número 29, tengo el gusto de presentar a Marilyn Shepard, que nos va a presentar Diseñar desde dentro, interiorismo y práctica arquitectónica en dos contextos. Marilyn es arquitecta por la Universidad de Mendoza en Argentina y es magíster en arquitectura por Virginia Tech en Estados Unidos. Ha desarrollado su práctica profesional y académica entre Argentina, Estados Unidos y Perú y es cofundadora de Collective Architecture Perú y docente en arquitectura PUC desde el 2018. Hoy día nos trae una pregunta. ¿Qué lugar ocupan los interiores dentro del proyecto arquitectónico contemporáneo? Y a partir de una práctica desarrollada entre Estados Unidos y Perú, Marilyn va a revisar con nosotros el rol del diseño de los interiores más allá de su comprensión como acabado o capa final. Así que, todo tuyo, Marilyn, muchas gracias, bienvenida. Gracias, gracias Sebastián. Y bueno, en realidad en mi caso sí hubo un disparador que mencionaste a raíz del cual se me empezó a surgir esta reflexión que era ese contraste entre los dos contextos. Por eso hoy quiero presentarles una reflexión construida desde mi práctica profesional desarrollada entre Estados Unidos y Perú, principalmente en proyectos corporativos, comerciales, de salud y de hospitality, que es gastronomía, alojamiento y entretenimiento. Y más que mostrarle un portafolio de mis proyectos, que en realidad voy a mostrar proyectos porque quiero ilustrar esta reflexión que vengo entendiendo, me interesa compartir cómo trabajar en dos contextos tan distintos me ayudó a transformar a lo largo del tiempo la forma de entender la arquitectura de interiores. Entonces la pregunta que atraviesa la presentación en general que he hecho es ¿qué sucede cuando el interiorismo deja de ser una capa final y empieza a estructurar el proyecto desde su origen? Durante mucho tiempo la arquitectura de interiores fue entendida como una operación asociada al acabado o a la decoración. Sin embargo, desde mi experiencia profesional he entendido que cuando el interiorismo se incorpora desde las primeras etapas del proyecto, puede transformar completamente esta experiencia espacial. Y pensar el espacio desde adentro no solamente cambia cómo se ve un edificio, sino cómo se habita, cómo se experimenta, cómo se recorre. Y justamente esa comprensión es la que he ido construyendo entre dos contextos tan distintos. He dividido la presentación en 3 partes. La primera es bien cortita porque pertenece a la primera parte de mi vida en Mendoza, en Argentina, donde estudié. Mendoza es esta provincia, la capital es Mendoza. Yo en realidad soy de San Luis, que es una provincia que está justo al centro de Argentina, casi de norte a sur, de sur y de este a oeste. Yo nací acá en la capital, se llama San Luis, y como en mi ciudad no había arquitectura, me fui a estudiar a Mendoza, a la Universidad de Mendoza, que fue una universidad fundada alrededor de 1965,
que comenzó con 3 facultades y una de ellas era la Facultad de Arquitectura, cofundada por Enrico Tedeschi, que está en esta foto, y Noemí Goitía, y el edificio fue diseñado también por Enrico Tedeschi, un italiano, un teórico italiano también. Es un edificio muy lindo. Estas son imágenes más de cómo viví yo estudiar arquitectura ahí. Y mi formación de taller tuvo una influencia muy importante en la forma de pensar la arquitectura, especialmente en relación a esta experiencia espacial. Aparece en esta etapa para mí una primera aproximación a la arquitectura que no solamente entendí como un objeto, sino también como esa experiencia del espacio por dentro. Y yo creo que en gran parte fue gracias a habitar este edificio tan interesante, ¿no? Tan increíble. Viví unos 4 o 5 años en Mendoza y luego me mudé, me fui a vivir a Washington, D.C. Un par de años viví en Virginia, que es donde estaba la universidad donde estudié. Primero terminé ahí la carrera, hice mi tesis y luego inmediatamente empecé a trabajar y a estudiar una maestría unos años después. La universidad queda bien en el sur del Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia es este rombo que está formado en parte por una tierra, un territorio que era parte de Maryland, del estado de Maryland, y otro que era de parte del estado de Virginia. En el centro, o aquí, lo cruza el río Potomac. La ciudad de Washington, D.C. se empezó a desarrollar muchísimo más de la parte norte del río, y es por eso que tiempo después el distrito cede de vuelta a Virginia la porción de tierra que le habían dado. Pero bueno, hubo cosas que quedaron del lado de Virginia. Por ejemplo, aquí está el aeropuerto de Washington, D.C., en el estado de Virginia todavía. Entonces, aquí hay algunas imágenes que corresponden a mi vida diaria de esos 10 años que estuve en Estados Unidos. Este es el plano que hizo un arquitecto, Pierre L'Enfant, de desarrollo, de planificación urbana de la ciudad de Washington, D.C., que no se construyó inmediatamente, sino que pasaron unos 100 años hasta que realmente comenzó a construirse su plan. Es una ciudad muy organizada, hiperplanificada, y sin embargo es una ciudad que tiene muchísimos edificios históricos, de muchos momentos históricos justamente. Eso hace que sea tan rica en arquitectura, y va a haber muchas áreas, sobre todo en el downtown de la ciudad, que se ve este estilo de calle o de cuadra, donde hay edificios de diferentes épocas que conviven simultáneamente. Una de las particularidades, además, bueno, 2 particularidades de esta ciudad. Número 1, que justamente conviven, como digo, muchos edificios de diferentes épocas. Pero ¿qué sucede? Esta ciudad recibe cada 4 años, o tal vez cada 8, dependiendo cómo va el mandato presidencial, una cantidad nueva. Se renueva toda la población, o se renueva muchísima parte de la población, no toda, muchísima parte de la población, porque dependiendo si vienen los demócratas o los republicanos, la ciudad cambia muchísimo, y los edificios también van cambiando, en gran parte por dentro, porque son edificios en su mayoría históricos. Hay muchos edificios con patrimonio, que son patrimonio, que no se pueden modificar, pero sí por dentro se va produciendo una revitalización, una modificación, y hay muchísimo lugar justamente para la arquitectura de interiores. Además, lo que sucede es que estos cambios en el gobierno tienen cambios en todos los edificios de gobierno, pero además hay muchísimos edificios y sedes de headquarters de empresas, o sea, del sector privado, y también de organizaciones no gubernamentales que tienen sus sedes y sus headquarters en Washington, D.C. Entonces hay muchísimo movimiento y muchísima transformación en la ciudad.
Entonces, de cada una de estas experiencias en lugares distintos, en contextos distintos, he sacado en limpio algunos puntos que considero aspectos positivos y aspectos negativos de trabajar y de desarrollar la arquitectura de interiores en estos contextos. Entonces, en primer lugar, de mi experiencia en Washington, D.C., voy a mencionarlos y luego les voy a ir mostrando un poco, ilustrando a través de fotos de proyectos. Pero algunas de las cosas positivas son que el interiorismo funciona como una herramienta necesaria para esa transformación urbana de la que les estoy comentando, justamente esto que acabo de mencionar. El otro tema es la alta especialización y coordinación técnica que debe surgir a raíz de justamente tantas modificaciones, tantos cambios y al ser edificios que en muchos casos son históricos, también requieren que haya mucha especialización y coordinación entre especialidades. La calidad y la performance como prioridad, eso también, eso lo noté desde el principio en los proyectos que me ha tocado trabajar, por ejemplo, siempre se prioriza, por más que el presupuesto sea acotado, que todo tenga una calidad y que se opere de la mejor forma posible. Entonces a veces hay partidas o elementos de diseño que se van dejando de lado siempre en pos de que la calidad y de que la performance y el mantenimiento de todo funcione en alto nivel. Y la precisión y planificación desde etapas tempranas. Siempre hay una planificación muy estricta previo a la preconstrucción y a la construcción en la parte de arquitectura de interiores. Y esto también funciona así porque hay mucha especialización en estudios de arquitectura, por ejemplo, que se dedican exclusivamente al proyecto y luego esto se licita y se ejecuta por terceros. No hay tanto design build en el área que a mí me toca trabajar, que es la corporativa, la comercial, etc. Y como aspectos negativos podría destacar, bueno, o puntualizar el predominio de las soluciones estandarizadas, que por un lado, claro, que haya muchas cosas estándar puede ser bueno porque favorece que los tiempos se agilicen, etc. Pero por otro lado, esto es a costa a veces de que la creatividad se aplaque o que no se haga tanta innovación, que los edificios sean muy repetitivos, o incluso el interiorismo. En segundo lugar, el escaso margen de adaptación durante la obra, justamente como se genera toda esta planificación y detallamiento en los planos, después en obra muchas veces lo toma un tercero y a pesar de que hay mucha coordinación, ya no hay lugar a cambio, ya no hay espacio para generar mejoras tampoco a veces, y esto puede ser negativo para el proyecto. Y luego el tema de que los procesos son más estrictos y rígidos, entonces eso nuevamente por un lado puede ser bueno que esté todo tan estandarizado, pero a veces, digamos, sabemos que la arquitectura a veces mejora cuando se generan estos cambios. Y bueno, esto no había mucho lugar para eso. Entonces, para ilustrar un poco, les voy a mostrar 3 proyectos. Yo hace 10 años que vivo en Perú, entonces esto fue hace por lo menos 10 años atrás. Tengo documentados muchos proyectos, pero estos son los que más me interesó trabajar y que creo que son mejores para mostrar en esta presentación. Entonces voy a mostrar 2 proyectos de restaurantes y unas oficinas para una organización no gubernamental. Los primeros 2 restaurantes eran para la misma pareja, un matrimonio que ella era cocinera. El matrimonio era un matrimonio tailandés y querían, en primer lugar, para este primer restaurante, un negocio que funcionara como el primero de una cadena de comida rápida tailandesa y que diseñáramos un kit de partes, un diseño que pudiera replicarse en distintos lugares, ¿sí? Entonces, no teníamos
no teníamos un contexto que nos inspirara demasiado, porque casi todos los edificios que he trabajado son corporativos. Este era justamente un edificio de oficinas en una cuadra que eran todos edificios de oficinas, y la inspiración surgió entonces por el origen de la comida, el origen del cliente, que era tailandés. Entonces, esto como para mostrar un ejemplo en cómo se produce esta primera parte del diseño, pero hicimos distintas sesiones de visualizaciones con imágenes representativas, y más o menos esta quedó como una compilación de todo lo que queríamos lograr, que era un poco generar una repetición de elementos, texturas, y en cuanto a los colores, que también trabajamos desde el principio siempre de la mano con diseño gráfico, optamos por estos colores con la aprobación del cliente, porque justamente había este rey que estuvo 70 años reinando, y que sus colores, de acuerdo a sus astrólogos, y porque luego enfermó y mejoró gracias al color rosado, etcétera, sus colores, el de nacimiento era el amarillo, luego el rosado. Entonces la población empezó a apoyar el uso de estos colores bastante, y se manifestaron en general en la población, y bueno, fueron los colores que elegimos para el diseño. Comenzamos con todas las coordinaciones de instalaciones. Era un edificio corporativo, entonces habían temas este sí era un edificio más o menos nuevo, tenía unos 20 años quizás, pero dentro de todo nuevo en el lugar. Y bueno, habían varios temas que resolver con ingenierías, con seguridad, por lo que era un edificio de oficinas, etcétera. Y en cuanto al diseño, para poder generar una experiencia desde adentro de este edificio que no decía mucho por fuera, decidimos tomar algunos elementos que fueran más representativos para la experiencia, porque casi todo el presupuesto se iba en la cocina y en los equipos operativos. Entonces hicimos una propuesta que era bastante funcional, donde se producía una cola para generar el pedido de la comida, y que necesitábamos que esa gente haciendo la cola no entorpeciera el área de los comensales. Entonces tuvimos que hacer un par de elementos que generaran esta circulación o este funcionamiento. Entonces hicimos una especie de aletas que se abren y que tienen luz por dentro, pintadas del color que habíamos elegido. Habíamos trabajado, como les digo siempre, trabajamos con diseñadores gráficos para la parte de la gráfica ambiental de los proyectos. Y bueno, algunos de los temas que tuvimos ahí que me hicieron pensar en esto de la estandarización y las dificultades, es que tan solo para poder generar perforaciones en paneles metálicos, que parece bastante simple, tuvimos bastantes problemas porque no era un patrón que fuera estándar. Luego tuvimos que pintarlo por dentro porque no lo podían pintar en esos colores, entonces tuvimos que pintar adentro. O sea, hubo varios, esto fue hace varios años, entonces hubo algunas complicaciones, pero siempre teníamos que sacar adelante al menos esto. Siempre en los proyectos nos pasa que tenemos que quedarnos sí o sí con algunos de los elementos que creemos que son el alma, ¿no?, del proyecto. Otro tema es el concreto, por ejemplo. No podíamos hacer pruebas en obra, entonces todas las pruebas de concreto las teníamos que recibir en oficina y aprobarlas ahí. Entonces todo planificado antes. Y bueno, finalmente entonces hicimos un marco que pudiera verse desde la calle, y luego el resto de los elementos eran elementos más estándar. Las sillas, el mobiliario era más sencillo, la iluminación también era más, digamos, más simple. Y el tercer elemento que sí le pusimos más énfasis fue en el diseño de las mesas, que tenían que ver con estas puntas, con estos picos de la arquitectura tradicional tailandesa.
Y en segundo lugar, el otro de los restaurantes era uno que se llamaba Indochina, que era un poco más grande. Acá tuvimos, son más o menos unos 350 metros cuadrados, el otro eran unos 200. Y bueno, este es el espacio que más o menos nos habían cedido para el salón, porque la cocina, de acuerdo a los asesores de cocina, tenía que ocupar todo este espacio. Entonces contábamos con el resto, que era simplemente este área, también un edificio de oficinas que no teníamos demasiada inspiración, porque el contexto era un área corporativa. Sí estábamos debajo de un puente, un área medio industrial. Entonces el cliente quería tener comida tailandesa, pero con una fusión con la francesa, que era esta parte de esta colonización que hizo Francia en la península del sudeste asiático. Entonces lo que hicimos fue traer un poco de la inspiración justamente de la cultura tailandesa y algunos elementos de Francia, como por ejemplo exageramos un poco el tema de las molduras, de los marcos, el mobiliario también, y luego los colores, las texturas tenían que ver más con la cultura tailandesa. Y como para mostrar un poco un set de dibujos de un restaurante así de 350 metros cuadrados, que no incluyen ni ingenierías, ni cocina, etcétera, solamente del interiorismo, se ocupamos más o menos unas 50 páginas entre detalles, plantas de acabados, etcétera, de distribución. Estas son algunas de las elevaciones y de cómo quedó el restaurante. Bueno, esta es una de las imágenes que puse en la primera parte de la presentación. Acá también exageramos un poco el tema de las molduras y las pintamos de los colores que habíamos elegido. Pero bueno, acá que tienen que ver con estas cuestiones religiosas del origen del restaurante. Y por último, entonces, unas oficinas que hicimos en un edificio que era este edificio era un edificio que tenía una fachada histórica. Bueno, el edificio no era tan bonito, pero sí era considerado patrimonio histórico, la fachada nada más. Entonces la teníamos que guardar. Está ubicado en una parte que en ese momento era un área muy pobre en la ciudad de Washington, D.C., al sur. Era un entorno muy, muy desabrido, digamos, y el cliente era esta organización no gubernamental que compró el inmueble, pero como parte de ese pago necesitaba sí o sí alquilar el primer piso a un restaurante. El primer piso era bastante grande, pero necesitaba alquilarlo para generar ingresos y poder terminar de pagar el inmueble y hacer todas las renovaciones necesarias para poder mudarse, porque ya no podían quedarse donde ellos estaban y eran más de 100 empleados. Esta es una imagen, esta las he sacado ahora de cómo ha quedado, pero básicamente hicimos un levantamiento muy intensivo con múltiples especialidades. Tuvimos que hacer muchas presentaciones ante la ciudad, ante la municipalidad de la ciudad, para mostrar cómo íbamos a modificar el edificio, dado que justamente tenía esta fachada que era considerada histórica. Y luego el planteamiento era hacer ese primer nivel. En realidad nosotros lo íbamos a dejar semivacío, pero impecable, para que pudieran desarrollar el diseño interior justamente la gente del restaurante. Luego en la planta intermedia iba a haber las oficinas, y en la planta superior un rooftop donde pudieran ellos hacer eventos.
Y todo este trabajo más o menos fue más que nada de una limpieza del edificio y generar este envolvente exterior que permitiera los usos interiores que estábamos preparando. Solamente para la arquitectura tuvimos que hacer una serie de planteos que nos tardaron o nos significaron más de 100 láminas. Esto como para mostrarles un poco el detalle que teníamos que llegar. Estas eran las plantas que quedaban liberadas, pero igual necesitaban tener muchísimas notas de información de cómo debía quedar. Y así es como finalmente lo dejamos. Y la última parte es cuando me caso con un peruano y me trae a Perú. Entonces, aquí empieza la última parte, bueno, no, espero que no la última, la actual parte de la presentación, que es mi experiencia en Lima. Llegué justamente hace 10 años, en el 2016, y en cuanto a estos aspectos positivos y negativos que he visto trabajando acá, he podido sacar en limpio lo siguiente. En cuanto a los positivos, es que el interiorismo funciona como una herramienta para diferenciación. Esto ocurre siempre en el marco de lo que yo trabajo, que es más que nada la parte corporativa, la parte comercial, hospitality. Entonces, el interiorismo funciona como una herramienta para poder diferenciar un inmueble de otro, para poder darle valor. En siguiente lugar, la mayor diversidad tipológica y escalas de proyecto que nos tocan como arquitectos. Como no hay tanta, según mi punto de vista, no hay tanta especialización, no hay tantos grandes estudios de arquitectura enfocados en ciertas cosas y hay más variedad, nos llegan diferentes tipos de proyectos. Yo también hago residencial, también hago pequeñas intervenciones, pero también sí tocan intervenciones de miles y miles de metros cuadrados, muchísimo más grandes, y yo creo que eso es algo positivo, porque también nos permite ver y aprender de diferentes tipologías de proyectos. Y por último, la flexibilidad y la capacidad de adaptación. Eso es algo que me ha gustado mucho, siento que se puede trabajar bastante en equipo y que a distintos niveles jerárquicos y también en las diferentes etapas del proyecto. Y como tensiones o negativas, diría que la urgencia suele imponerse por sobre la calidad. No sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero yo siento que muchas veces pasa eso, que con tal de terminar rápido, nos dicen, no, déjenlo así nomás, pero así no puede ser, pero a veces hay que, es una de las cosas que he tenido que aceptar. En segundo lugar, he tenido que luchar, el predominio de las decisiones subjetivas. Esto a mí me vuelve loca, pero es un tema que, por ejemplo, el tema de que por escrito la norma diga algo y que después la inspección en obra sea completamente distinta, o me digan algo que no me dijeron, o que me mantengan los expedientes durante meses y meses en la municipalidad, esas cosas. Yo por suerte, como hago tanto interiorismo, no tengo que lidiar tanto con expedientes municipales porque justamente a veces puedo lograr lo que tengo que hacer con cartas de acondicionamiento o trabajo en proyectos que ya están en obras en construcción, entonces no necesito yo sacar nuevos permisos. Por último, los procesos que son fragmentados y cambios constantes, que bueno, en otro momento se lo podía ver como algo positivo, pero también el hecho de que un proyecto arranque, frene, se acaba el presupuesto, tienen presupuesto, todas esas cosas como que hay que ir como surfeando la ola para que todo funcione, ¿no? Y bueno, los proyectos que les quiero mostrar como para ilustrar son de distintas índoles. Los primeros son un grupo de proyectos de edificios corporativos, luego un proyecto en el que trabajé haciendo supervisión de obra, supervisión de interiorismo, de arquitectura interiores, que es un hotel, y por último un edificio de salud, que es el edificio biomédico de Videna, en el que trabajé con Pollone Biondi.
Entonces, el primero es un concurso que nos invitan a participar junto a otras oficinas de arquitectura de interiores. Es un concurso, el cliente es un desarrollador bueno, es un fondo de inversiones que desarrolla edificios de distintos índoles. Estos eran justamente de oficinas y ellos ya tenían 3 edificios diseñados por 3 diferentes oficinas de arquitectura para 3 ubicaciones diferentes en Lima. Para generar el concurso nos piden que con los planos de uno de estos edificios desarrollemos una propuesta de interiores para distintas de las áreas que tiene el edificio, para que ellos puedan unificar de alguna forma sus 3 edificios con la misma personalidad o con esta misma experiencia de uso, para que se entienda que es de la misma, que todos son de la misma empresa. Y yo creo que una de las razones por las cuales nos eligieron, quizá también porque bueno, hubo química con el equipo, pero también creo que fue porque propusimos sobre lo que ya nos habían dado, que era esta imagen, propusimos generar un ingreso, una experiencia de entrar en el edificio que tuviera que ver también con el exterior, que tuviera que ver con el espacio público, que fuera más ameno y que invitara a entrar desde afuera de una forma como muchísimo más amena que esta otra, que era una separación mucho más grande con ese basamento. Y además, en la etapa de preguntas del concurso, nos dedicamos especialmente a entender qué era lo que ellos querían transmitir con este diseño y bueno, basándonos un poco en las pautas que nos dieron, que era a partir de su logo, que tenía que ver con la piedra de los 12 ángulos, cómo teníamos que nosotros hacer para transmitir que era una empresa que tenía la solidez, la durabilidad, la atemporalidad como sus valores. Entonces diseñamos un espacio que fuera simple, que tuviera esta materialidad bien al descubierto y que se sintiera una especie de envolvente sobria, más atemporal, que pudiera luego albergar, por ejemplo, algunas muestras artísticas. Y en todos los... esto tenía que ser, de nuevo, como hice en aquel otro proyecto en Estados Unidos, un kit de partes, una especie de elementos clave que tenían que repetirse en los 3 edificios para lograr esa unidad y también la materialidad. Entonces, bueno, una vez que ganamos el concurso, nos pusimos a trabajar en el primer edificio, que no era ese mismo para el cual habíamos diseñado la propuesta inicial, sino que empezamos con este que se llama Paseo del Bosque y queda entre Chacarilla y San Borja, frente a un parque. Y bueno, siempre hubo y seguimos teniendo mucha buena relación y nos encontramos muy a gusto con el cliente, alineados. Entonces nos dejaron desde el primer momento empezar a trabajar, no solamente desde la excavación de cada uno de todos los proyectos, sino que además empezamos nosotros a liderar las coordinaciones con las demás disciplinas para poder lograr esta experiencia desde el interiorismo, pero que fuera completamente muy suave, digamos, que no hubieran interrupciones, que no hubieran problemas o incompatibilidades que suelen ocurrir con las especialidades. Sobre todo los edificios o los clientes corporativos lo que quieren es hacer edificios rápido, con expedientes municipales que se aprueben muy rápido y empezar a construir porque necesitan ya vender y generar más ingresos. Entonces, los planos que vienen de los estudios de arquitectura son unos planos muy básicos y normalmente son muy básicos todavía para todos los ambientes comunes, que eso es para lo que nos contrataron a nosotros, para mejorar toda la experiencia de los espacios comunes. Entonces, en el primero de los edificios incluso nos dieron la posibilidad de trabajar en el exterior,
como estábamos frente a este parque, que era un bosquecito muy, muy lindo, decidimos cambiar la materialidad que ellos habían especificado, que era aluminio compuesto para este muro y para esta columna. Decidimos traer madera, esto es chihuahuaco, y un muro verde para hacer el ingreso del edificio y así conectarlo mejor con la experiencia del bosque de enfrente. En cada uno de los 3 edificios que diseñamos, generamos este elemento que está en todos, que nosotros le llamamos el retablo, que es de madera y que en este caso, por ejemplo, mide 7 metros de altura. Ahora les voy a mostrar una foto. Y también en cada uno de los casos una banca de la misma madera. Para esto trabajamos en coordinación con el arquitecto Takahashi, que lo conocí yo en este proyecto en realidad, gracias al cliente, el cliente me lo presentó. Y bueno, él me sugirió que usáramos madera de chihuahuaco y trabajamos el tema del encastre de la madera, de cómo tenían que ser los encuentros, las esquinas, y lo mismo para la banca. Las bancas resultan ser elementos escultóricos en cada uno de los edificios, porque el cliente justamente no quería que se quedara la gente como cómoda en sillones, etc. Entonces la idea era generar un lugar donde se pudiera esperar, pero también que fuera un punto clave en el lobby. Y además, a diferencia de la experiencia que tuve en Estados Unidos, todas estas cosas las pudimos ir viendo a medida que la obra se iba construyendo y se generaban más y mejores detalles de cada cosa, gracias a la intervención de los distintos proveedores. Lo mismo con los paneles metálicos cortados. Acá lo que pudimos hacer es, a raíz de unas fotos que tomamos de ese bosque de enfrente, hicimos unas imágenes con halftones y las mandamos a perforar de esta forma. Son todas desmontables porque justamente ocultan atrás las salidas de aire. Entonces todo esto en coordinación con las ingenierías desde un comienzo, que ya estaban diseñadas y que ya estaban dibujadas y estaban aprobadas, pero que igual pudimos generar mucha compatibilidad con ellos. Este es el siguiente edificio, que es Camelias, el que se vio al principio. Y por último, este se llama Camino Real y está también ahí en San Isidro, en Camino Real. Todos repetían este mismo set de partes, digamos. Y bueno, algunas imágenes de cómo eran las imágenes de render que hacíamos y cómo iban quedando los espacios. Acá también. Estos son 2 edificios distintos, uno es Camino Real, el otro Paseo del Bosque, pero este es el render y esta es la imagen. En casi todos quedaban similar la experiencia. Aquí también render y imagen, lo mismo. Y en estas imágenes se puede ver un poco más lo que les decía del valor agregado que se genera en los edificios, al menos de corporativos, gracias al diseño de interiores o a la arquitectura de interiores vista como una experiencia y no solamente como un acabado final. A veces nos llaman diciendo, no, pero queremos que solamente nos pongan algo en esta pared y en esta. Pero a nosotros lo que nos gusta es justamente que se genere una envolvente muchísimo más disfrutable, muchísimo más grata, que haga espacios más interesantes y que luego a los clientes les termina gustando porque los inquilinos eligen los edificios gracias al comedor que tienen estos espacios para que los mismos empleados estén contentos, ¿no? Y trabajen en un lugar grato. Y bueno, estos son sets que tienen más o menos más de 200 páginas para diseñar y esto es sin contar el mobiliario que está aparte. Y como un ejemplo, estos edificios todos tienen 9 sótanos y 14 pisos de altura. Entonces, más o menos por piso, para todas las oficinas que tienen, que son entre 500 y 1000 metros cuadrados por piso, hay alrededor en este piso, ejemplo, tengo 9 baños. Estos son colectivos, algunos son individuales, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baños. Quiere decir que en 10 pisos tengo como más de 100 baños, en más de 10 pisos. O sea que
para cada edificio necesitamos hacer elevaciones de por lo menos 9 tipos o más de baños diferentes, con distintos acabados, y además coordinando con sanitarias, coordinando con eléctricas y con HVAC para que todo funcione perfectamente. Esto es una de las partes más difíciles, la parte de la compatibilización con las demás ingenierías, sobre todo acá que, como digo, siempre nos llaman a último momento porque piensan que somos la capa final, pero en realidad el hecho de trabajar desde el comienzo ayuda muchísimo porque después todo queda criteriosamente colocado y no desordenado. Y bueno, y hace unos años me tocó, nos contrataron de un estudio de arquitectura de Barcelona para hacer sus ojos y sus arquitectos acá en Lima para generar la supervisión de obra de un hotel en Miraflores que forma parte de un complejo que tiene en el basamento, es mixed use, abajo tiene comercial, tiene locales comerciales y además tiene un edificio de oficinas y un edificio de 240 habitaciones de hotel y muchísimas áreas comunes de hotel. Entonces, estuvimos más o menos 3 años, 3 personas trabajando en este proyecto. Bueno, incluso a veces éramos más, pero el proyecto, bueno, fue increíble porque además trabajamos, el arquitecto de Barcelona solamente vino una vez al principio y el resto del tiempo el trabajo estuvo en nuestras manos. Tuvimos muchísimas batallas que librar con la constructora y también con los proveedores, ¿no? Pero en general fue un proyecto donde tuvimos que también aprender un montón de compatibilización. ¿Y qué pasó? En este proyecto pude apreciar también este tema porque nos habían pedido básicamente que tropicalizáramos, como decían ellos, que tropicalizáramos el diseño. El diseño estaba generado en España y estaba todo especificado con materialidad de alta calidad y estándar que se vendía y que se importaba aquí, y que no necesitábamos realmente importar todo. Entonces tuvimos que hacer esta tropicalización para poder usar lo que mejor convenía, ¿no? Para poder también dar mano de obra local y poder ir viendo cómo iban quedando las cosas localmente. Entonces, en este acceso, este es el acceso desde la calle, no es todavía el lobby, en este acceso hay un mix de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, esas lamas que parecen de madera, que obviamente son de aluminio, no son de madera, porque también empiezan a pasar estas cosas, esas sí son importadas, son estandarizadas, traídas de Hunter Douglas. Toda esta parte de aluminio rojo también es importado, viene de otro lado. La alfombra tapamugre tenía que ser así porque tenía que cumplir con LEED y además también es importada y cuesta lo mismo que cuesta un auto más o menos. Y el porcelanato también era español, pero pudimos, y aquí sí tuvimos muchísimos problemas con la compatibilización con ingenierías. Por favor, ni miren el techo porque... pero sí fue hermoso poder trabajar con artistas locales. Por ejemplo, para esta figura que sí la había diseñado el arquitecto de Capella García, que son los arquitectos de Barcelona, habían diseñado esta pieza y la mandamos a fabricar en fibra de vidrio y está pintada. Y bueno, tuvimos muchísimas idas y vueltas, las hacían en plastilina, les modificábamos, lo volvíamos a dibujar. Estas cosas implican muchísimos trabajos y retrabajos que yo agradezco que en realidad sea así el proceso aquí en comparación con lo que había tenido en contraste en Estados Unidos. Lo mismo las cortinas que están detrás de donde dice N-How. Estas son en realidad como unas especies de quipus anudados por un artista que se llama Pancho Basurco. Esto es Patrick Gardner. Y el mostrador
también, no recuerdo el nombre del taller, pero son todas lonjas de latón que teníamos que lograr un dorado oxidado, que van unas sobre otras las lamas. También un montón de idas y vueltas al taller, con planos de obra, con planos de taller, detalles, materialidad, muestras que van y vienen. Toda esta parte es muy interesante. Y lo mismo, el cartel mismo que dice Nehau, cómo iba a ser la iluminación. Todas cosas que se pudieron ir definiendo ya acá con gente local. Lo mismo el mobiliario este. Y algunas imágenes de cómo se veía en la obra, bueno, sin gente, y luego cómo quedaba terminado. También para las alfombras, para los wall coverings y para el techo había que hacer un montón de pruebas, las proporciones, que no encajaba el patrón. La alfombra la hacían de una escala y el techo la hacían de otra, o las paredes la hacían de otra. Aquí en los pasillos de los salones de conferencias. Esta es una de las imágenes más representativas del proyecto, y yo creo que el proyecto no hubiera sido el mismo si no se hubiera diseñado desde adentro, ¿no? Porque este es un proyecto que está realmente diseñado para que la experiencia sea desde adentro, justamente. Estas eran unas telas plásticas expansibles que se llama, la marca es Barrisol, pero hay muchas, pero le dicen Barrisol porque esa es la marca más conocida. Entonces son unos barrisoles que están impresos con estos patrones de colores, de texturas, de telares andinos, y luego iluminados por detrás. Que todo esto requiere altísima coordinación con la importación del material, que la iluminación sea de la temperatura que estamos buscando, que la ubicación de la iluminación funcione, un montón de cosas. Las barandas de madera, teníamos que hacer muchísimas pruebas de cómo iba a ser esa madera pintada, y un montón de coordinaciones de proveedores que entre ellos no tenían nada que ver, pero que después había que poner juntos en obra. Y este es uno de los salones de conferencias. Y finalmente uno de los pasillos. Y bueno, por último, un edificio en La Videna, es un edificio biomédico para atletas de alto rendimiento. Este es un proyecto fast track. Fast track quiere decir que el proyecto se está construyendo y tú estás diseñando, básicamente. Así le dicen para que suene bonito. Pero, o sea, nos llaman y nos dicen, tenemos un proyecto fast track, necesitamos que diseñen ya. Entonces, este proyecto era de Pollone Biondi, Samadhi, y bueno, tuvimos que, justamente, entre que dibujábamos ya estaban construyendo. Entonces, las imágenes son bastante simples, verán que son sencillos estos imágenes entre fotomontaje y render, pero que después más o menos tenían que lograrse en el poco tiempo que teníamos, y además normalmente estos edificios de alto nivel o de gran envergadura, sí trabajamos mucho con materiales importados que vienen a pedido, que tenemos muestras pero que no hay en stock, porque bueno, son cosas que no se usan regularmente. Pero en este caso teníamos que usar lo que hubiera. Entonces era como un poco, esto es lo que hay, diseñen algo con este material. A veces es así. Entonces teníamos que además hacer esto mismo que hicimos en aquel restaurante en Estados Unidos, donde tenía que elegir 3 cosas para desarrollar que marcaran la experiencia, y lo demás iba a quedar como un envolvente gris en concreto, ¿no? Entonces elegimos algunos puntos claves. Acá ven cómo, por ejemplo, acá simplemente el techo era lo más importante, porque tuvimos que despojarnos de la mayoría de los restos de elementos. Bueno, los techos y la iluminación. A veces tratamos de generar huecos justamente para que las instalaciones no generen tantos registros. No sé si eso es algo que lo conocen, pero
siempre cuando uno pone cielos rasos, constantemente hay que ver a dónde ponemos los registros para la iluminación y para las instalaciones, y eso obstaculiza mucho la sensación de unidad, empiezan a ocurrir cada tanto y se vuelve un poco molesto, entonces a veces es mejor dejar huecos para que sea más fácil la inspección. Y acá algunas imágenes así, como renders y cómo ha quedado, enfocándonos en los puntos de estos que creíamos que había que destacar para que se entendiera cómo iba a ser esta experiencia a través del edificio. Gracias. La parte del gimnasio, bueno, justo el ángulo no era el mismo, pero es el mismo espacio. A veces simplemente usar diferentes colores de pintura para generar este concepto también funciona. Hasta la elección de la cuerina que íbamos a usar para las máquinas, todo estaba en juego ahí. El tema también, como digo, de los cielos rasos, tenemos que hacer muchísima compatibilización para que todos los elementos que van en cielos rasos y en muros no estorben tanto, porque eso es uno de los temas que noto que acá son bastante fastidiosos, el tema de toda la señalética. Y por eso siempre tratamos de ocultar, ¿no?, con la gráfica ambiental. La gráfica ambiental le llamamos a la señalética decorativa que hay en todos los edificios, en todos estos interiores. Y bueno, como les decía, a veces diseñábamos con una materialidad, pero luego usábamos la que estaba disponible, porque este era también proyecto Fast Track. Lo mismo con el mobiliario a veces lo importamos, pero en algunos casos había que usar lo que hubiese. Y bueno, como para terminar, quería hacer o puntualizar algunos temas. En muchos casos la arquitectura de interiores continúa siendo entendido como una operación superficial asociada al acabado o a la decoración. Sin embargo, cuando se incorpora desde las primeras etapas del proyecto, la arquitectura de interiores puede convertirse en una herramienta capaz de estructurar la experiencia espacial, aportar valor al edificio y redefinir la manera en que el usuario habita el espacio. Y en nuestro medio, yo creo que esta manera de entender la arquitectura de interiores todavía está en construcción, pero su presencia en la ciudad y en los espacios que habitamos ha empezado a demostrar su valor como parte esencial de la arquitectura, y yo creo que esto es algo bastante positivo. Ya, muchas gracias. ¿Pregunta? Muchas gracias, Marilyn. Tenemos un ratito para preguntas. Yo quería empezar con una, después de agradecerte. Por lo que comentabas de la diferencia entre Washington y entre Perú, pero quizás por la escala de proyectos, yo me había imaginado que por un tema de efectivamente construir la totalidad del proyecto previamente en dibujos, que como la cantidad y la especificidad de los dibujos hubiese sido como enormemente mayor en un lugar como Washington versus lo contrario que nos mostraste. Y entonces me ha generado curiosidad si es que esos dibujos, por ejemplo, si tuvieses que trazar una línea temporal entre lo que se entregó como la entrega final según los estándares estadounidenses y luego durante obra y durante el proceso, que es un poco lo que mencionabas, que se abría más, esos dibujos se fueron produciendo. Y como colita a la pregunta es si es que en esa circunstancia de dos contextos, porque entiendo que todavía trabajas hacia allá, desde acá, si eso ha cambiado tu manera de representar la arquitectura, ¿sí? O cambias de acuerdo, eres más como saltamontes, o en realidad en general ha cambiado tu manera de cómo representas la arquitectura. Me gusta mucho la pregunta porque pienso constantemente en eso y en el tema de la representación. Efectivamente, en Estados Unidos
dibujábamos hasta el último tornillo, con especificación del tornillo también. Pero, por ejemplo, en ese proyecto que mostré de una organización no gubernamental, ese tenía como 100 páginas, pero tenía 400 páginas de los specs, que son las especificaciones técnicas por escrito. Entonces, yo me liberé de las specs cuando me vine acá. Eso me encantó, por ejemplo, que ya no tuve que trabajar más en eso, que era una carga bastante pesada. Pero claro, acá empiezan a verse problemas a veces en la obra cuando todo no está tan especificado. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, es verdad que estaba muy detallado allá, pero es verdad que esa era mi forma de trabajar. Entonces, cuando vine acá, sí me choqué contra una pared en un momento porque necesité armar un grupo de gente, porque, por ejemplo, el concurso de los edificios corporativos comenzó en 2018. Yo llegué y un año después más o menos empezó el concurso, o 1 y medio. Entonces, yo todavía trabajaba para Estados Unidos remotamente. Entonces, realmente necesitaba seguir haciendo los detalles y la cantidad de especificación que yo hacía en Estados Unidos. Entonces, cuando empecé a trabajar con el grupo y veía que no me seguían, ahí fue bastante duro porque sentía que no íbamos a llegar a hacer hasta el detalle que yo quería hacer. Pero bueno, yo creo que nunca lo perdí, o sea, lo he intentado hacer y lo sigo haciendo de la misma forma tan detallada que lo hacía antes, solamente que algunas veces sí, cuando ya no hay tiempo, dejamos espacio para algunas cosas que se libren después en planos de detalle y planos de taller. Perdón, planos de taller. Y en cuanto a la representación, los programas también que usábamos, el software era diferente, y a pesar de que ahora usamos muchísimo el BIM, porque sí hacemos toda la compatibilización con las demás disciplinas en BIM, etc. O sea, igual se sigue sintiendo que acá está bastante detallado en mi ámbito. Eso a veces pasa que no me toman, como que no me contratan porque quizás mis tiempos no funcionan o así, pero yo siento que necesitamos ese tiempo para poder generar un producto de tal calidad, de acuerdo a lo que yo creo que debe ser. Entonces trato de que funcione para el cliente y funcione para nosotros también, y si veo que no va a funcionar para nosotros, trato de presionar para que se extienda el tiempo y los dibujos salgan con ese nivel de detalle. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si te comparas con otras oficinas que hagan interiorismo en Lima, ¿cuál dirías que es la diferencia fundamental? ¿Cuál sería? Buena pregunta, yo creo que todavía la estoy pensando, pero a ver. Bueno, masivamente se ve en la parte corporativa que se hacen oficinas que al final terminan siendo como que todas pintadas de blanco y los muebles grises y una pared azul y ya terminó la oficina. Y claro, eso hay que hacerlo porque, bueno, a veces el presupuesto implica que hay que hacer eso, pero yo creo que la gente que nos elige, también lo hace porque nosotros lo pensamos como una experiencia, un poco lo que te estoy diciendo. No puedo pensar en solamente decir, vamos a hacer eso en esta pared y esto en esta, porque se me cruzan los cables, no conectan. Entonces necesito que todo funcione junto, y creo que también eso es algo que les gusta a los clientes, cuando al principio siempre trato de buscarle el alma al proyecto y hago una presentación de qué es lo que está diciendo en el fondo,
para organizar una idea que sea como hilo conductor de todas estas intervenciones, porque a veces son 2 o 3 intervenciones pequeñas que hay que hacer. Necesitan que mejore este ingreso, necesitan que el baño se remodele y que el patio tenga más verde, pero yo necesito unirlos para que se sienta más una experiencia, y yo creo que quizá eso es algo a favor, como ese pensamiento detrás. Mari, felicitaciones por toda la presentación. Me gusta muchísimo la escalera de la videna, ¿no? Que con simplemente diferentes colores puedes hacer la anterior, ¿no? Eso, ¿no? Como enmarcando y haciendo un trabajo de color puedes darle todo una, digamos, un foco y algo tan interesante, algo que es simple. A mí me da curiosidad, por ejemplo, en los edificios de... Los 3 edificios que el arquitecto hace más o menos, que entrega el casco y los entrega simple, y ustedes después hacen todo el trabajo con esto que se relaciona con el parque, que cambian la columna, sí, y tal. Cuando llega el arquitecto, ¿tú estás en ese momento cuando el arquitecto regresa al edificio y lo ve terminado? ¿Cuál es su impresión? ¿O cómo es? ¿O si el arquitecto reaparece por ahí o ya no? ¿Cómo es ese intercambio, ¿no? O esa sorpresa o ese momento. No, bueno, no es tan sorpresa, no, o sea, sí hay una coordinación, o sea, desde el principio el cliente lo transparenta todo, entonces hacemos reunión con el arquitecto, con los arquitectos. Normalmente estos arquitectos que se dedican a hacer esos edificios entienden que no van a llegar al nivel de detalle del interior. Entonces están más que contentos de trabajar a la par para poder diseñar algo que nos guste y que estemos de acuerdo las 2 partes, o bueno, todas las partes. Incluso en el edificio Paseo del Bosque, es un edificio que ganamos un premio de Capeco, y se presentó en conjunto con el cliente y con el otro arquitecto. Justamente el de la columna afuera. Pragma era el arquitecto. Entonces trabajamos con ellos y tenemos súper buena relación con ellos. En todos los casos fue de esta forma, en todos. ¿Y así hay una? Sí, hay una, sí, totalmente. Ahora estoy haciendo otro edificio que ya es como el 5.º proyecto con esta misma cliente, y nuevamente me escriben, pásame los planos, sí, o sea, estamos muy conectados porque... Claro, si no hay una buena relación puede ser desastroso. Además que se entiende que ellos están apurados por lograr una aprobación municipal y nosotros les hacemos como una revisión interior. Los baños, mira, mejor que los baños no sean así, que sean así, y funciona, sí, funciona. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias de nuevo, Marilyn, por todo el tiempo y el trabajo que nos has mostrado. Quería solo cerrar. Me quedé con que dices, te refieres a tu trabajo como interiorismo, pero, y como dices que está en construcción, yo creo que está en arquitectura como la arquitectura del casco, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿no? Cuando uno piensa en arquitectura de interiores versus arquitectura, si es que existe necesariamente esa división conceptualmente, porque sin duda la existe profesionalmente, pero en términos de lo que uno hace, también lidias con estructura, materialidad, espacio, experiencia, luz, todo, ¿no? O sea, solamente que son como otras escalas u otros momentos. Como reflexión final más que como pregunta. Y de nuevo, muchísimas gracias. Y antes de irnos, antes de liberarlos para sus almuerzos, les quiero recordar que el último ensayo del semestre
será el jueves 18 de junio a cargo de Marina Gubins con el ensayo Nunca fui una casa silenciosa. Así que espero verlos ahí y nos vemos pronto. Gracias, Marin, de nuevo. Un aplauso.